Hoy vamos a hablar un poco sobre los miedos y te invito a que pienses en 2 o 3 miedos que tengas. Los miedos más comunes en las mujeres son el miedo a morir, a enfermarse, a quedarse solas, a ser engañadas, a hablar en público, a perder algo, a envejecer, a engordar, que es peor, a que les roben y a una serie de cosas o situaciones que creamos en nuestra mente que pensamos que nos puede pasar. Generalmente la mujer tiene más miedo al éxito que al fracaso porque se han acostumbrado a no tener éxito, dejando que los tuvieran los hombres. ¿Es así o no? Por generaciones, las mujeres fuimos relegadas a criar a nuestros hijos, atender el hogar, bordar, coser, planchar y todas esos menesteres. Y siempre dijimos que ellos estaban preparados para tener éxito en diferentes lugares, en lugares públicos o en lugares privados también, y nos quedamos en ese lugar privado. Por eso no pensamos en éxito, sino que es común en nosotras pensar en fracaso. Cada día veo mujeres con tremendo potencial, con tremendas habilidades, relegadas en ese lugar privado. Y muchas veces cuando tenemos que salir al mundo exterior y enfrentar la vida por cualquier situación, porque tenemos que buscar trabajo, o porque nos hemos divorciado, o nos hemos quedado viudas, o porque la situación económica es difícil, surgen esos miedos. ¿Y yo para qué sirvo? Si viví relegada durante 20, 30 años en ese lugar privado. Y aparecen primero pequeños miedos que se gestaron en la primera infancia, cuando nuestros padres nos dijeron, no hagas eso. Cuidado con el cuco. ¿A cuánto nos asustaron con el hombre de la bolsa, por ejemplo, que hasta ahora muchas veces lo seguimos haciendo con los más pequeños? Los miedos se van gestando en la infancia y a medida que van pasando los años se refuerzan y se tornan más grandes. Por eso uno tiene que tener sumo cuidado en el mensaje que le envían a los niños. Y vamos a hablar de 2 miedos. Hay un miedo que es positivo y uno que es negativo. El miedo positivo es aquel que advierte que hay un peligro delante. Es el que nos alerta y está bien tenerlo porque no podríamos vivir sin ese alerta. Por ejemplo, ir a tocar un cable pelado, por ejemplo. Lo estamos viendo, es real. Ese es el miedo positivo. No voy a ir a tocar algo que sé que me va a hacer mal. El miedo negativo es el que no te permite realizar los sueños que hay en tu interior. Y ese es el peor. Ese es el que te destruye, ese es el que te limita, ese es el que corta tu potencial, es el que te impide que puedan hacer eso maravilloso que cada uno tiene, porque Dios nos premió con esos talentos naturales con los cuales nacemos y que quedan relegados en ese lugar privado por miedo. Ese miedo te roba la identidad, te roba los sueños. Por ejemplo, si digo, qué lindo sería ir a esquiar. ¿Y cuántos tienen miedo de ir a esquiar? Yo, por ejemplo. Porque no sé lo que es. Y me da miedo de caerme y de romperme un hueso. Y no es que me preocupe demasiado no saber esquiar, para nada, pero no me animaría. Es algo que uno no piensa todos los días. Podés tener miedo, pero eso no repercute en tu sueño, que no es esquiar. Y si alguien algún día te lo ofrece, puedes hacerlo o no, porque no perdés la vida en eso. Pero cuando tenés un gran sueño y el miedo te deja detenida, te paraliza y no te permite seguir avanzando, así se transforma en algo negativo. Y qué triste es esto. ¿Qué es lo que no te permite realizar tu sueño? Esa es la pregunta. Ese miedo en el que pensaste, miedo a envejecer, a quedarte sola, a perder algo, a que te roben, a que sufran tus hijos, ¿qué es lo que te está robando? Vamos a aprender a luchar en contra del miedo.
Este es el día que el Señor eligió para enseñarte a luchar en contra de esos miedos negativos que vienen a tu mente. El miedo siempre va a estar en mi vida, pero yo voy a luchar en contra. Y te estoy hablando, te lo estoy diciendo yo, que viví toda mi vida con un montón de miedos por todos los mensajes negativos que mi padre me mandaba. No lo vas a poder hacer, si yo me voy se mueren de hambre, no servís para nada, no me gusta tu letra, no me gusta tu carpeta, sos una fracasada. Esos eran los mensajes que mi papá me enviaba. Esos eran los mensajes que yo recibía continuamente durante toda mi niñez y toda mi adolescencia. Yo recibí esos mensajes descalificadores de parte de mi papá. Cada vez que luchás o vences un miedo, te haces más fuerte. Eso es lo que yo hice durante mi vida. Por eso estoy hablando de esto ahora. Y estás preparada para subir a un nivel superior. Tu vida se vuelve más emocionante porque te vas animando a hacer cosas que antes no podías hacer, que antes no lo ibas a poder lograr. Y la vida es linda y es emocionante. Y aprender a subir niveles y correr los miedos, eso es muy alentador, es muy positivo. Para mí, por ejemplo, lo fue. Los miedos no existen solamente en nuestra mente, sino en todo nuestro cuerpo. Cuando uno teme, tiene manos sudorosas, tiembla, tiene taquicardia, se marea, hay muchas manifestaciones en todo el cuerpo y especialmente la inmovilidad. El miedo te paraliza. El miedo nos da un mensaje interno. Estás saliendo de tu zona de seguridad, cuidado. Y ahí empieza el enemigo a meterse en tu mente y ahí viene el ataque de pánico, ahí viene el ataque de ansiedad. Mira, si abrís la puerta, mira, es el cartero, pero ojo que a lo mejor viene a robar, vienen a medir la luz y tenés miedo y vivís continuamente con miedo y te empezás a encerrar y empezás a vos mismo a ponerte trancas y a ponerte cerrojos y a ponerte candados y no te permitís salir a la vida para crecer y no te permitís vos misma poder desarrollar ese potencial con el cual naciste. Y debes enfrentar algo. Te cuesta y el mensaje es, estás saliendo de tu zona de seguridad. Hasta ahora lo que hiciste te mantuvo en una zona de seguridad. No arriesgaste nada, estabas segura. Como estás viviendo, no arriesgas nada, pero tampoco estás logrando nada, porque para lograr algo en la vida hay que ser arriesgada. Pensá esto, para lograr algo en la vida tenés que ser arriesgada. Tenés que aprender a arriesgarte y a salir de la zona de seguridad. ¿Qué podemos hacer con el miedo si siempre va a estar en nuestras vidas? ¿Sabés qué podemos hacer? Dominarlo. Fuimos creadas por Dios para dominar. Lo único que no tenemos que dominar, y acordate bien, lo único que no tenemos que dominar es a otro ser humano, porque Dios no nos mandó a eso, sino dominar la creación. Por lo tanto, podemos dominarnos a nosotros mismos y al miedo, que es una emoción. ¿Qué es el miedo? Es una emoción. ¿Qué es el miedo? Una emoción. Repetilo conmigo. El miedo es una emoción. Es así. El miedo es una emoción. Repetilo continuamente. El miedo siempre surge de adentro y no de afuera. Hay quienes dicen, él me da miedo. Y esto no surge de afuera. Tengo miedo de que mi expareja me haga juicio. Le tengo miedo a mi jefe que me diga tal cosa. Le tengo miedo a esa persona porque tal vez me puede lastimar. Tengo miedo a esa enfermedad. El miedo no viene de afuera, sino de nuestro interior. Si crees que viene del otro, siempre el otro estará dominando tu vida. ¿Entendiste eso? Si vos crees que ese miedo que vos tenés viene de la otra persona, siempre el otro estará dominando tu vida, tu accionar, todo. Si crees que el otro te hace tener miedo, tu exmarido, tu jefe, lo que sea, siempre va a poner su pie sobre tu cabeza. Pero como viene de adentro nuestro, tenemos autoridad dada por Dios para dominarlo y que funcione a nuestro favor y no a nuestra contra. Estamos al mando de nuestra vida. Por ejemplo, el peso que tenés hoy es el peso que querés tener. La vida que estás llevando es la que querés llevar. Va a depender de vos y no de afuera.
Por eso si hay miedos dentro tuyo, tenés que saber que tenés autoridad para dominar cualquier miedo y para conquistarlo. Movete porque estás al mando de tu vida. ¿Quién tiene el control remoto de tu vida? Si lo tiene el otro, sacáselo. Vos tenés que tener el control de tu vida, total y absoluto. Hay mujeres que no saben eso. Le han enseñado que el control lo tenía que tener el otro. A mí, por ejemplo, el control de mi vida lo tuvo mi papá. Toda mi infancia, mi adolescencia lo tuvo mi papá. Yo nunca tuve el control de mi vida y no sabía vivir mi vida. Estaba sobreviviendo y nosotros no nacimos para sobrevivir. La palabra dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos dice Dios. ¿Y cómo hacer si te paraliza tomar decisiones? A ver, yo no puedo decidir. Accionar cortando el miedo en partes. No de una, es cortando el miedo en partes. Si lo tomás todo te va a paralizar. El miedo te va a hacer un gigante y va a decir, contra ese gigante no puedo. Y primero te agarra fobia y después pánico, con lo cual te paralizás totalmente. ¿Cuántos casos lo vemos? Lo vemos a diario, gente que está paralizada porque está con ataque de pánico, con fobias, está con agorafobia, está con miles de miedos, causa de esta parálisis que le ocasionó el miedo. Cuando el miedo se hace un gigante, tenés que cortarlo en pedacitos porque estás al mando. Empezá a acercarte de a poquito a lo que temés. Empezá a acercarte, empezá a desarmar ese miedo. Por ejemplo, si tenés que buscar trabajo y nunca trabajaste y tenés un terror impresionante, no sabés qué decir ni cómo hablar, no sabés computación ni nada y entonces acércate de a poquito el primer día al lugar de trabajo y mirás la puerta y te vas. Al segundo día tocas el timbre y salís corriendo. Al tercer día golpeás. Al cuarto día ves la cara de la persona que te atiende y salís pidiendo disculpas. Entonces te vas acercando despacito y vas perdiendo el miedo porque te está haciendo familiar. Cada vez que cortás una parte siempre encontrarás una falla y por allí vas a poder entrar. ¡Qué tremendo esto! No era tan difícil. El que me contrató es peor que yo. Necesitas que le trabaje. Necesita él que le trabajes, porque si no, le cierran la fábrica. Mira qué tremendo. Mira lo que venís a descubrir. Te necesita. Y la palabra de Dios en Lucas 8, 22, 25 dice que Jesús estaba dormido porque estaba cansado y además porque tenía confianza de que iba a llegar al otro lado de la orilla, tenía una meta. Cuando Dios te da un sueño, tenés confianza porque sabés que no te vas a morir antes de cumplirlo. Jesús dormía porque confiaba que iba a llegar al otro lado, en medio de la crisis. El viento, las olas, la tormenta, los discípulos despiertan a Jesús y Él se enoja con ellos. Si estoy en crisis, no es lógico que vaya Jesús a pedirle que me vaya porque me está pasando algo. ¿Es lógico? Claro que sí. Pero ¿por qué se enojó Jesús entonces? ¿Por qué se enojó con los discípulos? Hay oraciones que irritan a Jesús, las oraciones de víctima, de muerte. Los discípulos eran pescadores experimentados y se suponía que ellos sabían leer las señales del clima y manejarse en esas situaciones. Y Jesús pensó, estos pescadores que tienen experiencia me vienen a despertar a mí que no sé nada de pesca. Acuérdense que Jesús era carpintero. Por eso el pedido lo irritó. Como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque Moisés estaba haciendo una oración que irritaba a Dios. Hay oraciones que irritan a Dios y por las que Él ya te ha dado la capacidad, pero no te diste cuenta que la tenés. Mira qué triste. Y seguís clamando para que te ayude y Dios te dice, ya puse dentro tuyo todo lo que necesitas para salir de la crisis. Sos una mujer talentosa y la crisis no te puede robar ni las metas ni las promesas de Dios. Mira lo que te digo, la crisis no te puede robar ni las promesas ni las metas que Dios puso en tu vida. Mira qué tremendo te pusiste a pensar eso. Yo a veces visito otros lugares, visito otras iglesias y veo mujeres tristes y me da pena porque están amordazadas, atadas, no pueden hablar, no pueden ver, no tienen visión. Es terrible.
Es terrible lo que se vive, es triste, mujeres con un potencial tremendo para poder salir adelante y poder subsistir y poder ser autosuficiente. Domina todos tus miedos y vas a cruzar al otro lado. ¿Sos la mujer que querés ser? ¿Te gusta la mujer que ves en el espejo cada mañana cuando te levantás? Recarga tus recursos emocionales, no permitas que el temor crezca en tu corazón. Si estoy saliendo de mi zona de comodidad, ¿y qué? Si estoy haciendo lo que nunca hice, ¿cuál es el problema? Este es el momento, este es tu tiempo, así como estás, en la condición en que estás. Estoy capacitada por Dios. No lo hizo otro, sino mi papá que está en el cielo y me dio la capacidad para enfrentar todo en la vida. Así que acciono, voy delante y no me detengo, porque el miedo no es un gigante. Lo he cortado en pedacitos y echado fuera de mi vida. Decía Pablo, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que pasó Pablo, fue torturado, metido en la cárcel, le pasó de todo, le terminaron matando, pero él dijo, prosigo a pesar de que tengo miedo, prosigo aunque me da vergüenza, prosigo aunque parezca que me va a dañar. Proseguí a la meta, al supremo llamamiento que Dios hizo para tu vida. Cada vez que enfrentes un miedo, subirás a un nuevo nivel. Y el nuevo nivel te traerá nueva satisfacción de vida, porque lo venciste. Antes te detenía, pero lo venciste, ya no tenés más miedo, lo dominaste adentro y no estaba afuera, estaba en tu mente, en tu cuerpo. Sos la dueña de tu vida y podés dominar cualquier miedo. Comenzá a confrontar lo que te enfrenta. Confrontá eso que te enfrenta. Todos los días desde que te levantás hay cosas que se paran delante y te desafían. Confrontalas porque ya no tenés miedo. Cristo está dentro tuyo y está preparada. Escuchame esto, estás preparada para cualquier crisis y llegarás al otro lado a conquistar y salir en victoria. Tus miedos no pueden ser más grandes que vos, no pueden ser gigantes. Hacete una mujer más fuerte que todos los miedos que te persiguen hace años. Comenzá a ser una mujer más fuerte que todos esos miedos que te persiguieron desde la niñez. Fuerte, dice la Biblia, como la muerte es este amor. El amor que Dios te tiene y que vos le tenés, que es más fuerte que la muerte. Y si puede con la muerte, ¿cómo no va a poder con cualquier miedo? El amor de Dios puede con cualquier miedo. Y frente a ese amor no hay ningún temor que se pueda levantar. Ninguno que se pueda parar firme delante. No hagas al Señor oraciones que le irriten. No le digas, Señor, sacame el miedo. Decirle, mostrame la capacidad que me diste para vencer. No le digas al Señor, sacame el miedo. Decirle, mostrame esa capacidad que me diste para vencer el miedo. Mostrame lo que tengo dentro, el poder del Espíritu Santo que me diste para vencer cualquier obstáculo. No hagas oraciones que le irriten, porque Dios te va a decir, quiero ver tu fe. Quiero que confíes en lo que puse dentro tuyo. Quiero ver tu fe. No quiero que te maravilles por lo que yo hago, sino que te maravilles de la fe que estás teniendo, de la fe que está en vos. Este es el día en que vos tenés que vencer esos miedos, tenés que vencer esos gigantes, porque Dios te capacitó desde el vientre de tu madre con talentos especiales para vencerlos. Que tengas un día en victoria. Dios te bendiga.